Buenas, mi nombre es Yaceli Córdoba Sala y mi compañera Tatiana Serna Murillo. Estamos en el tercer semestre de psicología, en las cuales la asignatura del proceso psicológico 2, en los cuales vamos a estar aplicando la batería Banetta, la cual está compuesta con 40 pruebas, aquellas que miden si el niño evalúa si tiene trastornos del aprendizaje. Por siguiente, mi compañera les va a estar explicando el motivo de consulta por la cual asistió la madre con la niña. Bueno, la madre manifiesta, dio la consulta a su niña ya que desea saber si su niña de 11 años presenta algún problema de los procesos psicológicos, ya que últimamente ha tenido dificultades en las matemáticas y eso ha llevado precisamente a que la niña tenga bajas calificaciones. Bueno, durante el plan terapéutico que aplicamos con la paciente, primeramente empezamos con el consentimiento firmado por la mamá, la cual la mamá procedió a firmarlo, y luego de eso proseguimos con hacer la entrevista a la madre, y en la cual la madre manifestó esa historia del consultante y de la niña, hablándonos que el nombre de la niña primeramente es Charis Brice Cáceres Palacio, es de la madre Eustaquia Palacio Serna, de 32 años, y el papá Luis José Cáceres Cuesta, de 39 años, en las cuales manifiestan que en la gestación estuvo todo estable, se alimentó bien, no estuvo bajo estrés, sino que pudo tener un parto normal. Luego de eso, a la edad de 1 año y de 2 años, la edad de 2 años de la niña, tuvo una separación con sus padres, se separaron, los cuales vivían en una unión libre. Y luego de eso, la madre, por problemas económicos, mandó a la niña a vivir a Villa del Fuerte con sus tías, en las cuales dice que le brindaron una buena educación, llena de valores, llena de enseñanza, en las cuales ella cursó el grado primero, segundo, tercero, allá en ese municipio Vigía. Dice que allá se relacionaba con sus compañeros, todo era chévere, y que además de eso, con sus tías tuvo una buena relación, afecto excelente. Y luego de eso, la niña empezó nuevamente a vivir con su madre a la edad de 8 años en la ciudad de Quibdó, en la cual vivió con su madre y sus 2 hermanos, uno de 10 años y el otro de 6 años. Y también nos manifiesta que en la historia del consultante, que la niña es una niña empática, sociable, amistosa, que no ha tenido conflictos ni con su familia ni con sus amigos, manifiesta tener buenas relaciones con ellos, con sus docentes, con sus amigos, y que en la institución todo marcha bien, solamente esta manifestación de que está teniendo bajas calificaciones en matemáticas, en las cuales la madre le preocupó y ve que llevó a la niña a consulta. Durante esta también consulta hicimos por siguiente una prueba Banetta, la cual mide esos procesos si tiene algún problema de aprendizaje y que puede causar esa dificultad en la niña, en las cuales procedimos a hacer 4 plan terapéutico, 4 sesiones, en los cuales la primera es la consulta, la entrevista, el segundo le empezamos a aplicar esta prueba, esta batería Banetta, y luego en la tercera continuamos con la aplicación de ella, y en la cuarta se le dieron las recomendaciones y la conclusión a la madre. Ahorita vamos a estar explicando un poco sobre esos resultados que arrojaron cada una de esas pruebas o esos dominios. Resultados, aquí tenemos que en la prueba de atención la niña en los números de respuestas correctas y los errores de omisión y errores de comisión, ella tuvo unas respuestas de 44 correctas y 28 errores de omisión, y errores de comisión tuvo 0, los cuales aquí nos muestra que estos errores de comisión tuvo un rango muy alto, que es de 100. Y en los errores de omisión tuvo un rango de 20, que quiere decir que presentó deficiencia, por los cuales fueron 28 los errores de omisión que cometió aquella niña. Y en los números de respuestas correctas nos marca un percentil de 30, que quiere decir un bajo normal. Y durante la prueba pudimos analizar y mirar a la niña de forma observable, que la niña estuvo muy atenta a responder todas las preguntas, todas las señales, o marcar correctamente las señales,
con una atención enfocada, y en las cuales de ella también pudimos observar que la niña lo hizo en un tiempo muy rápido, y por eso pudimos ver que en la prueba de atención no tuvo un porcentaje tan bajo, sino que estuvo regular, en lo cual pues, se puede decir que la niña está bien en esta área o en esta prueba de la atención. Continuamos con el procesamiento fonológico, en las cuales la niña en la discriminación fonológica, en la segmentación de palabras, la categorización fonémica y la síntesis de fonema y análisis de la palabra, ella obtuvo en la mayoría de estos sucesos, estos procesamientos fonológicos, estas pruebas, obtuvo los percentiles entre 10 y 20, que quiere decir con deficiencia. Hay otros que también obtuvo de 30 a 4, que es medio bajo, en los cuales seguimos a la niña que se le presentó un poco más complejo, un problema, poder mirar esas sílabas o esos fonemas que te contenían cada uno de ellos y así mismo responder. Obtuvimos que en esta prueba la niña tuvo esa dificultad como en entender y comprender. Tuvimos que explicar cantidades de veces las pruebas, en las cuales algunas entendía y otras no, pero tuvimos un rango tan eficiente para decir que la niña esté bien en este caso, pero podemos concluir que literal le fue más o menos a la niña aquí en esta prueba fonológica. Continuamos con denominación serial rápida, que hay mismo en el procesamiento fonológico, donde la niña marcó los dígitos, las letras, los apodos y las figuras, y pudimos ver que aquí tuvo un percentil muy alto, que está entre los 30 y 40, que es bajo normal, y está también entre los 70 y 80, que es alto, donde la niña lo hizo con un tiempo récord, lo hizo muy rápido, y tuvo esa rapidez, esa agilidad para poder marcar los errores que estaban en las letras, los dígitos y los colores. Continuamos con repetición. En la repetición de la palabra, haciendo palabra, la niña tuvo un puntaje muy bajo, porque a la hora de la niña tuvo un puntaje, un percentil de 10, ya que la niña a la hora de poder pronunciar o poder tuvo un porcentaje de 10, ya que a la hora de la niña repetir las pseudopalabras y las palabras, ella repetía de forma incorrecta alguna de ellas, y en las cuales en medio de la evaluación podemos observar que tuvo un poco de confusión, y aunque en el percentil parece que es deficiente esta prueba, pues también pudimos observar que la niña trató de esforzarse y a la manera correcta, muchas palabras las marcó o las repetía de una manera así mismo como se le repetían a ella, lo hacía. Entonces, aunque aquí dice que es deficiente, nosotros en medio de la observación pudimos que ella lo hizo de una manera correcta, esta repetición de las palabras y pseudopalabras. Bueno, continuamos con la comprensión oral. Dice que en medio de esta comprensión oral, la niña obtuvo un percentil bajo, que es en una de las pruebas de comprensión de órdenes, obtuvo percentil 20, lo que indica bajo o deficiente, y en la otra prueba obtuvo comprensión de historia, que estuvo en 10, que también nos marca como un rango deficiente, donde la niña pudimos observar que en medio de esta respuesta en la evaluación marcó en las órdenes, tuvo como un poco de complicación en entenderlas, porque la niña se quedaba como analizando, pensando cada orden que le dábamos, y a veces la hacía correcta y a veces incorrecta. Pero pudimos notar que la niña aquí tuvo un poco de comprensión, entender esas órdenes o esos rangos que se le decía a la niña que hiciera o que tachara en medio del círculo, del cuadro. Pero en literal pudimos observar también que la niña lo hacía de una manera rápida, que escuchaba atentamente, una escucha activa, y instantáneamente respondía a lo que se le estaba ordenando. Y en la comprensión de texto, que es la siguiente prueba, vimos también que la niña tuvo un percentil muy alto en esta prueba de lectura de la palabra, ya que obtuvo percentiles muy altos en el paso 5 de la lectura de las palabras, que ella todo tuvo percentiles de, por ejemplo,
de 100, lo que indica un nivel muy alto, y estuvo un percentil de 40, lo que también indica un medio bajo, y en las pseudopalabras también obtuvo un percentil muy alto, donde indica que la niña en la lectura de las palabras o en la lectura de poder leer obtuvo percentiles altos, que es lo que indica que la niña no manifiesta ninguna deficiencia en esta área o en este dominio de la comprensión oral. También podemos concluir que en todas las pruebas, durante las pruebas, la niña lo que presentó como problema o dificultades en algunas pruebas, las cuales estaré diciendo cuáles fueron las pruebas que la niña tuvo un poco más complejo, presentó ese problema para poder ser evaluado. Entre ellas está que estuvo el dominio de comprensión oral, estuvo el dominio del lentecimiento del motor, estuvo el dominio tapping, dominio de la aritmética. Vimos que también la aritmética, donde estaban los números, ella presentó problemas con el concepto del cero, donde iba ubicado el cero entre las unidades de decena y centena, donde la niña no ponía el cero donde iba, sino que lo colocaba o ese lo eliminaba, lo omitía durante las pruebas de evaluación, donde tenía que escribir los números de acuerdo a lo que yo le dictaba. Entonces vimos esa manifestación, la niña que tuvo problemas en la matemática, en la aritmética, en los conceptos de los números, en la ley de los números. Entonces vimos un poco de problemas en eso, y en los cuales también pareció un puntaje muy bajo en aquellas pruebas, entre los percentiles entre 10, que es deficiente. Y entonces por eso decimos que el dominio es donde la niña presentó esos problemas. También estuvo en la grafetesia, en la memoria, la coordinación motora, porque la niña, cuando iba a encerrar el círculo, rellenar el círculo, las manos como que no les permitían hacer ese movimiento, esa velocidad donde la niña pueda cubrirlo, sino que tuvo un poco más de complejidad al cubrir el círculo y en los movimientos que aquella niña hizo, por lo cual en las últimas pruebas, durante las 12 hacia abajo, dominio 12, obtuvo percentiles muy bajos, entre 10 y 20, y en los cuales mostró mucha deficiencia en las últimas pruebas y dificultad a la hora de realizarla, por las cuales se ven problemas en estas áreas, en las cuales ahorita mi compañera va a estar diciéndole un poco sobre esas recomendaciones que dimos y ese diagnóstico, ya que vimos deficiencia en esta, caracterizamos a la niña que sí tiene problemas de aprendizaje, y entre esos problemas del aprendizaje les dimos cuyas recomendaciones que hubo en la última sesión o terapia que tuvimos con ella. Entonces mi compañera va a estar hablando de esas recomendaciones que obtuvimos con la niña. Sí. Bueno, teniendo en cuenta las recomendaciones, los factores anteriores descritos, se sugieren realizar la actividad de organizar de lectura y escritura de números, medir la planificación, enseñar el manejo del reloj, practicar rutinas o disciplinas deportivas que ameriten coordinación y secuencia de movimiento. Realizar ejercicios matemáticos como suma, resta, multiplicación, división. Establecer tiempo donde el menor juegue con el reloj, adivine cifra, recuerde números telefónicos. Continuar asistiendo a consulta y poder seguir evaluando esos procesos de aprendizaje. Como tal, esas fueron las recomendaciones que se le dio a la niña. Sí, y a la madre, la cual ella manifestaron en la última sesión, está muy a gusto, y en esa evolución de la niña, de poder conocer y entender si realmente está presentando problemas, en los cuales pudimos observar que de acuerdo a esas matemáticas de calificaciones bajas, vimos que presenta problemas en la aritmética y aún en la comprensión de órdenes, y en otros sucesos como el movimiento de control. También se le manifiesta a la niña asistir a una escuela de baile o hacer ejercicio para que ella pueda mejorar esos movimientos motores
en su cuerpo. También cuando la madre al último de la consulta también manifestó que se quería comprometer a seguir trabajando con terapias cognitivas, conductuales, para que la niña pueda tener un avance, un desarrollo en sus áreas de proceso psicológico, en las cuales para no presentar esos problemas de aprendizaje. Entonces esta fue la aplicación de la varita que hicimos, los resultados que obtuvimos, los diagnósticos, las recomendaciones y aquí terminamos y finalizamos. Muchas gracias por su atención. Chao.